Hola, en este video hablaremos acerca del enrutamiento estático y dinámico. ¿Qué pasa si quieres que toda tu red se comunique? Necesitas configurar un tipo de enrutamiento. Y existen dos tipos de enrutamiento, estático y dinámico. Cada uno de ellos tiene su propia diferencia. Pero ¿cuál utilizar, estático o dinámico? Dentro del routing estático y el routing dinámico son mutuamente excluyentes. Pero en cambio, en todas las redes se hace la combinación de estos dos, que quiere decir que no son iguales. Es totalmente diferente la parte del enrutamiento estático como la parte del enrutamiento dinámico, porque uno utiliza protocolos y el otro no utiliza protocolos, se hace de manera manual. Pero en las redes se hace la combinación de estos dos protocolos para poder darle comunicación en la red. Vamos a hablar de las rutas estáticas o vamos a hablar de un enrutamiento estático. Supongamos que ustedes quieren ir del estado de Chiapas hacia el estado de Puebla. Pero hay una ruta de tren y ustedes se van a subir al tren. Ese tren, ¿ustedes creen que va a cambiar de dirección? Pues no, ese tren va a seguir siempre esa ruta. Si ustedes se suben hoy, va a seguir esa ruta. Si ustedes se suben mañana, pasado, el día que se vuelvan a subir, va a seguir esa ruta. Entonces, ese es un enrutamiento, esa es una ejemplificación de un enrutamiento estático, que quiere decir que siempre va a seguir la misma ruta. En este caso, un enrutamiento estático tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? La primera, como ruta predeterminada de reenvío de paquetes a un proveedor de servicios. Vamos a utilizar un enrutamiento estático cuando sea la ruta principal para enviar los paquetes al ISP, que es el proveedor de servicios de Internet, que quiere decir un router de frontera se va a conectar con el proveedor de servicio de Internet y ahí vamos a configurar nosotros una ruta estática. Para rutas fuera del dominio de enrutamiento y no aprendidas por el protocolo de enrutamiento dinámico. Si necesitamos que se aprenda una ruta pero que no esté dentro de nuestro dominio de enrutamiento dinámico, podemos utilizar el enrutamiento estático, cuando el administrador de red desee definir explícitamente las rutas de acceso para una red. Eso que nos ayuda también nos va a dar un poco de seguridad porque cuando nosotros definimos las rutas estáticas vamos a tener mayor control de las redes que van a estar conectadas dentro de nuestra propia red. Ahora, hay una desventaja que si lo hacemos de manera manual tenemos que estar administrando de manera constante todas esas redes. O para el enrutamiento de redes internas. Ahora, las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas con una sola ruta hacia una red externa. También proporcionan, como les decía, proporcionan seguridad en una red más grande para ciertos tipos de tráfico o enlaces entre redes que necesitan más control. Y aquí es cuando nosotros tenemos siempre una red grande y solo necesitamos conectarnos a otra red y simplemente hacemos una ruta estática para tener un control y no dejarlo como un enrutamiento dinámico. Ahora vamos a hablar de los protocolos de enrutamiento dinámico. Tenemos el mismo ejemplo de aquí a Puebla. Ahora ustedes se van en coche. Si se van en coche tienen varias alternativas, ¿no? Empezando desde la forma en que salen del estado, ya se pueden ir por diferentes caminos, ¿no? Y entonces esa es una de las ventajas que tiene el protocolo de enrutamiento dinámico, que nunca va a seguir el mismo camino, sino que va a tratar de buscar siempre la ruta más corta, a diferencia del enrutamiento estático. El enrutamiento estático, si nosotros lo configuramos y es la ruta más larga, siempre seguirá ese camino. El enrutamiento dinámico no, lo que hace es buscar dónde están los caminos más cortos o dónde están los caminos bloqueados para no pasar por ese camino y hacer que llegue la información más rápido. En los protocolos de enrutamiento dinámico se implementan en cualquier tipo de red que consta de más de uno o varios routers, ¿no? Estos protocolos son escalables y determinan automáticamente la mejor ruta si se produce un cambio en la topología. Una de las ventajas es que si yo agrego un nuevo router y tiene un enrutamiento dinámico, pues la actualización a las tablas de enrutamiento es automático. En cambio, en un enrutamiento estático tengo que hacerlo de manera manual. Los protocolos de enrutamiento dinámico se utilizan comúnmente en redes que consisten con más de unos pocos routers. Cuando tienen 3, 4, 5 routers y empieza a incrementar nuestra red, ya tenemos que utilizar un enrutamiento dinámico. Cuando un cambio en la topología de red requiere que la red determine automáticamente una mejor ruta o una ruta por escalabilidad. A medida que va creciendo nuestra red, el protocolo debe ser un enrutamiento dinámico para que sea más fácil que aprenda esos caminos nuestra nueva red.
Vamos a hacer una comparación entre enrutamiento dinámico y enrutamiento estático. En esta tabla de doble entrada tenemos que la complejidad de la configuración, una de las características, complejidad de configuración. En el enrutamiento dinámico va a depender del tamaño de la red. Entonces, dependiendo del tamaño de la red va a ser esa complejidad. Y en un estático va a aumentar mucho la complejidad cuando nuestra red va creciendo. Conforme va creciendo es muy complejo poder administrar las rutas estáticas en nuestra red, a diferencia del protocolo, un enrutamiento dinámico. Tenemos cambios de topologías. La característica de cambios de topologías es que el enrutamiento dinámico se adapta automáticamente ante los cambios de topología, y en el estático se requiere intervención del administrador porque todo es de manera manual que se está colocando. La escalabilidad adecuada para topologías simples o complejas, y en cambio en el estático adecuado para topologías simples. La parte de la seguridad debe estar configurada, la parte de seguridad en el dinámico, y la seguridad es inherente en el estático. Uso de recursos. En un dinámico utilizas más CPU, memoria, ancho de banda de los enlaces, y en un estático no se necesitan recursos adicionales porque ya se tiene definido, porque eso siempre va a ser la ruta que va a seguir. A diferencia del dinámico, tiene que estar utilizando el algoritmo para poder determinar la ruta más corta. Las rutas predictivas, la ruta depende de la topología y el protocolo de enrutamiento es el que lo utiliza. A diferencia del estático, está definido explícitamente por el administrador. Esa es una de las diferencias que existen, ¿no? Dentro de nuestro enrutamiento dinámico y estático. Cuando hablamos de enrutamiento dinámico estamos hablando de protocolos, y en este caso se utilizan protocolos de enrutamiento para poder hacer que se comunique la red. ¿Cómo tenemos estos, o cómo están clasificados estos protocolos? Los protocolos, tenemos protocolos de gateway interior y protocolos de gateway exterior. Dentro de este enrutamiento dinámico para IP versión 4 tenemos RIP versión 2, que es un protocolo de vector distancia. Está dentro de la categoría de protocolos de gateway interior, pero se le conoce como un protocolo de vector distancia. RIP versión 2 e IGRP. Como protocolos de estado de enlace tenemos OSPF en su versión 2 y el sistema intermedio a sistema intermedio comúnmente conocido como IS-IS. También tenemos dentro de IP versión 6 el protocolo de vector distancia es RIP-NG, y dentro de tenemos EIGRP para IP versión 6, y para estados de enlace tenemos OSPF en su versión 3. OSPF versión 2 es para IPv4, OSPF versión 3 es para IPv6, y tenemos IS-IS para IPv6 también. Ahora, para protocolos de gateway exterior tenemos un vector de ruta que es BGP-4, que es para IPv4, y BGP-MP para IPv6. ¿Cuál es la diferencia entre protocolo de gateway interior y protocolo de gateway exterior? Aquí tenemos nuestra red, ¿ya? Aquí tenemos nuestra red y esta es otra red. Dentro de nuestra propia red nosotros utilizamos, dentro de nuestra propia red nosotros utilizamos un protocolo de gateway interior. Aquí tenemos nuestro router, ¿ya? Y aquí podemos utilizarlo. Pero cuando estos necesitan salir y necesitan conectar a grandes proveedores de servicios de internet, no vamos a utilizar un protocolo cuando esta comunicación necesita estar con grandes proveedores, porque aquí hay otra red y necesita estar conectado, y aquí hay otra red y necesita estar conectado con esos proveedores. Entonces vamos a utilizar un protocolo de gateway exterior, y ese protocolo de gateway exterior sirve para comunicar esas grandes redes. Entonces tenemos en este caso a BGP, que es uno de los protocolos utilizados. Ahora, para protocolo de gateway interior estamos hablando que dentro de nuestra propia infraestructura tenemos a RIP e IGRP o SPF. Dos se le conoce como vector distancia y el tercero como estado de enlace. Más adelante vamos a ver a cada uno de ellos en qué consiste. Los protocolos de enrutamiento dinámico nos permiten detectar redes de manera remotas, mantener la información actualizada en la tabla de enrutamiento, elegir la mejor ruta ya para encontrar un mejor camino o un nuevo camino. Esa es una de las ventajas o de los objetivos que tienen los protocolos de enrutamiento dinámico. ¿Cómo encontramos la mejor ruta? Esto es a través de métricas
Si hablamos de RIP, utiliza métricas. La métrica es el recurso y en este caso el recurso va a ser los saltos. ¿Cuántos saltos va a tener? Cuando hablamos de RIP, cada router a lo largo de una ruta agrega un salto al recuento de saltos y el número máximo de saltos que se permite para RIP son 15 saltos. Cuando hablamos de OSPF, la métrica es el costo que está basado en el ancho de banda acumulado del origen a destino. A los enlaces más rápidos se les asigna costos más bajos en comparación con los enlaces más lentos, que son los de mayor costo. Y cuando hablamos de EIGRP, la métrica se hace el cálculo basado en los valores de ancho de banda y retraso más lentos. La confiabilidad y la carga también se puede incluir dentro del cálculo de la métrica. Estos son los protocolos. RIP significa Routing Information Protocol, OSPF Open Shortest Path First y EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ese es el significado de cada uno de los protocolos de enrutamiento dinámico que vamos a encontrar. Entonces vemos que existen dos tipos de enrutamiento, tanto enrutamiento estático como enrutamiento dinámico. Estático es que siempre va a utilizar la misma ruta y si hay algún problema en esa ruta va a quedar incomunicada la red, pero nos provee mayor seguridad y hace que el router no trabaje o no utilice muchos recursos. A diferencia de un enrutamiento dinámico, tenemos muchas ventajas también, que nuestra tabla de enrutamiento va a estar actualizada, siempre va a buscar la ruta más corta y va a llevar los paquetes hacia su destino. A diferencia de si existe alguna ruta que no está disponible, busca la alternativa, a diferencia del enrutamiento dinámico. Bueno, espero que haya quedado claro. Voy a quedar a sus órdenes por cualquier duda que ustedes tengan.